Muy buenos días a todas y a todos. Nuevamente soy el Padre Nicolás, desde aquí, desde Jutiapa, Guatemala, en este sexto domingo de Pascua, 17 de mayo, ya entrados en esta cuarentena que, bueno, seguimos esperando, pero con un horizonte ya dentro de 15 días que será Pentecostés, el Espíritu Santo. Por eso vamos a comenzar con ese tema. Vamos entonces a comenzar esta misa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz, la esperanza y la presencia de nuestra Madre, la Virgen, estén ahora y siempre con todas y todos ustedes. En esta presencia de Dios vamos a reconocer nuestros pecados. Porque a veces nos falta la confianza en ti, Señor. Ten piedad. Porque tú conoces nuestras fragilidades y nuestros pensamientos. Cristo, ten piedad. Porque tú nos llamas al proyecto de tu reino. Señor, ten piedad. Y Dios, que es tan grande, tan lleno de misericordia, tenga esa misericordia con nosotros. Perdone nuestros pecados para que así algún día nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios, concédenos continuar celebrando con incansable amor estos días de tanta alegría en honor del Señor resucitado, y que los misterios que hemos venido conmemorando se manifiesten siempre en nuestras obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos ahora la palabra de Dios en las lecturas. Y nos dice así en los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba allí a Cristo. La multitud escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los milagros que hacía y los estaban viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos, lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados quedaban curados. Esto despertó gran alegría en aquella ciudad. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Estos, al llegar, oraron por los que se habían convertido para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no lo habían recibido y solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan impusieron las manos sobre ellos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Esto es palabra de Dios. Leemos el Salmo responsorial que dice así: las obras del Señor son admirables, aleluya. Las obras del Señor son admirables, aleluya. Que aclame al Señor toda la tierra, celebremos su gloria y su poder. Cantemos un himno de alabanza, digamos al Señor, tu obra es admirable. Las obras del Señor son admirables, aleluya. Que se postre ante ti la tierra entera y celebre con cánticos tu nombre. Admiremos las obras del Señor, los prodigios que han hecho por los hombres. Las obras del Señor son admirables, aleluya. Él transformó el mar rojo en tierra firme y los hizo cruzar el Jordán a pie. Llenémonos por eso de gozo y gratitud. El Señor es eterno y poderoso. Las obras del Señor son admirables. Aleluya.
Cuantos temen a Dios, vengan y escuchen, y les diré lo que ha hecho por mí. Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica, ni me retiró su gracia. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Y leemos de la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, veneren en sus corazones a Cristo, el Señor, dispuestos siempre a dar al que les pidiere las razones de la esperanza de ustedes. Pero háganlo con sencillez y respeto, estando en paz con su conciencia. Así quedarán avergonzados los que denigran la conducta cristiana de ustedes. Pues mejor es padecer haciendo el bien, si tal es la voluntad de Dios, que padecer haciendo el mal. Porque también Cristo murió una sola vez y para siempre por los pecados de los hombres. Él, el justo por nosotros, los injustos, para llevarnos a Dios, murió en su cuerpo y resucitó glorificado. Esto es palabra de Dios. Aleluya, aleluya. El que me ama cumplirá mi palabra, dice el Señor, y mi Padre lo amará y vendremos a él. Aleluya, aleluya. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: si me aman, cumplirán mis mandamientos. Yo les rogaré al Padre y Él les enviará otro Consolador que esté siempre con ustedes, el Espíritu de verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, sí lo conocen, porque habita entre ustedes y estará en ustedes. No los dejaré desamparados, sino que volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán, porque yo permanezco vivo y ustedes también vivirán. En aquel día entenderán que yo estoy en mi Padre, ustedes en mí y yo en ustedes. El que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Al que me ama a mí, lo amará mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Esto es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Y qué nos dice este lenguaje de hace 2000 años? ¿Qué mensaje? Sobre todo, como vengo diciendo, el tema central en el tiempo de Pascua está en los Hechos de los Apóstoles. El Evangelio es como complementario. ¿Y por qué está en los Hechos de los Apóstoles? Porque después de la muerte y resurrección de Jesús, ahí nace la iglesia y comienza a dar los pasos de misión. Por supuesto, también de persecución. ¿Y por qué? Porque nombran a Esteban como diácono, como servidores de las viudas, de la gente sensible, y este Esteban comienza a dar testimonio de Jesús tan fuerte y profundamente, enfrentando tan directamente a los judíos que lo terminan matando, lo apedrean. Y no solo, después de apedrear a Esteban pasa esto que nosotros escuchamos en los Hechos de los Apóstoles. Menos los apóstoles, todos tuvieron que irse de Jerusalén por la persecución que se desató después de la muerte de Esteban contra los cristianos. O sea que no eran cristianos todavía, no se llamaban así, se llamaban los del camino. ¿Por qué? Porque a Jesús y a todos sus discípulos los encontraban siempre caminando de un pueblo al otro. Pero ¿qué fue lo que al desatar esta persecución después de matar a Esteban, el primer mártir después de Jesús, aconteció?
resulta que en vez de apagar la fe, hizo que todos los que se dispersaron predicaron la buena noticia de Jesús y provocaron la comunión en ese espíritu. Tanto que, acá vemos, que Felipe se fue a la ciudad de Samaria. Ustedes recuerdan que Samaria eran adversarios viscerales de los judíos. ¿Se acuerdan la conversación con la samaritana? O el buen samaritano que en vez de los judíos ayudar al pobre, resulta que un samaritano fue el que lo ayuda. Jesús lo nombra muchas veces a los samaritanos. ¿Por qué? Porque eran gravemente rechazados entre ellos, porque alguna vez los judíos cuando estuvieron en el poder hasta destruyeron el templo de Samaria. Y por eso era un odio visceral el que había entre los samaritanos y los judíos. Pero ¿qué pasa? Felipe va a Samaria y anuncia el reino de los cielos, anuncia a Jesús resucitado. Y contrariamente a lo que uno podría decir, un judío que le viene a hablar a un samaritano, los samaritanos al ver los signos del reino, que se curaba la gente, que se anunciaba la buena noticia a los pobres, provocó un fenómeno en esa ciudad tan grande que mucha gente se convirtió. No solo se convirtió, descubrieron en Jesús al Mesías. Y en su proyecto de vida, la solidaridad que rompió barreras contra los judíos. Aquellos que estaban enemistados de tanto tiempo, resulta que con la predicación de Felipe dice que toda la ciudad se alegró. Se alegró de que un judío les venga a predicar a los samaritanos de que Jesús había resucitado. Fue tanta la noticia y tanta la sorpresa, claro, porque los samaritanos no se juntaban con los judíos, que Pablo y Juan se fueron de Jerusalén a Samaria y confirmaron, se puede decir, le dieron el Espíritu Santo a todos aquellos que se habían bautizado. Este es el primer fenómeno de que el Espíritu Santo rompe con barreras culturales, con odios ancestrales, rompe. ¿Por qué? Porque el proyecto de Jesús es solidaridad. El proyecto de Jesús es amor al prójimo, aunque me estén dañando, como lo hizo Jesús en la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen. Felipe anuncia a los samaritanos y los samaritanos empiezan a convertirse masivamente y por lo mismo este acontecimiento que ya me habla de que rompieron barreras, en donde los mismos apóstoles Pedro y Juan van en persona a imponerle las manos, a derramar el Espíritu Santo. El fenómeno que provoca Jesús resucitado es romper esos odios y esos rencores y hacerlos solidarios y hacerlos en comunión. Tanto que ya empezamos a ver, fíjense, todavía no había sido Pentecostés y sin embargo ya la misión y la evangelización comenzó en sus adversarios samaritanos. Maravilloso, digo. ¿Por qué? Porque ese es el signo más grande del reino. Toda Samaria se alegró, al punto que fueron también los apóstoles. ¿Qué nos dice a nosotros? Que estamos en cuarentena, en pandemia, que por un lado estamos con las dificultades de la cuarentena, pero por otro nos sentimos tan en comunión con todo el mundo, porque mucha gente dice, nunca nos pasó esto, nunca estuvimos en una cuarentena mundial. Sin embargo, eso nos junta en el espíritu solidario, en el espíritu de apoyo y de profundización de la vida. ¿Por qué? Porque más que nunca, como en Samaria, en los momentos difíciles, son cuando se demuestra el amor cristiano, el amor a Dios, el amor a mi pueblo, en esa solidaridad y en ese respeto.
Es por eso que Jesús también en el Evangelio toma esta promesa del Espíritu Consolador. Espíritu que yo sí quiero hacer como un parate porque muchas veces decimos palabras y no terminamos de conocer el significado. Por ejemplo, decimos espíritu y no sabemos qué es espíritu. Pues la palabra espíritu viene del griego, spiritum. ¿Y qué quiere decir? Quiere decir esto, miren, fíjese. Y uno dice, el aliento, respiró. Claro, ese es mi espíritu. Y uno dice, ¿cómo? Claro, cuando yo nací, ¿qué hice? Hice así. Y al fin nací. Y cuando yo me muera, ¿qué voy a hacer? Expiró. Se le fue el espíritu. Y uno dice, ¿qué es? ¿El aliento, el oxígeno que le entra en los pulmones? No, es mucho más. La armonía de vida autónoma que hace mi yo, que hace posible que yo esté vivo. Así nací y así algún día voy a morir. Con ese espíritu que me mueve de adentro, que no es solo un aire, es algo que tengo adentro, pero que es un misterio. El espíritu por eso se lo habla como aire, aliento, viento. Fíjense, van a ver, en Pentecostés era un viento. ¿Por qué? Porque cuando habla en el Génesis que Dios nos hizo de barro y sopló sobre su nariz el aliento de vida. Le dio la vida. ¿Ve? El espíritu es eso. Lo que me hace vivir, esa armonía de mi cuerpo que me hace vivir, que tanto hablamos justamente en esta pandemia que ataca justamente a los pulmones y a la respiración. Fíjense, el espíritu, entonces no es algo, un aire que flota, es una armonía que sale de adentro. Y lo que Felipe llevó a Samaria, que eran adversarios, fue ese espíritu, ese aliento de vida, de verdad. Por eso hizo signos del reino. ¿Cómo? Curar a los enfermos. Entonces todo el pueblo se alegró, cambió la vida de ellos. Fíjense, en medio de la adversidad, porque lo perseguían para matar a Felipe y a los apóstoles, resulta que hizo Dios florecer más que nunca su espíritu en adversarios. ¿Qué querrá decir? Que al terminar esta cuarentena nos encontrará con un nuevo espíritu. ¿Por qué no? ¿Con un espíritu solidario a los demás? Por supuesto que sí. Con un espíritu misionero que en este tiempo lo fuimos madurando y viviendo en nuestra familia. Porque ahí está el desafío. Y quiero decir algo más, porque algunas personas me decían, ¿cómo hacemos si no estamos comulgando, ni recibiendo bautismo, ni casamiento? Pero la iglesia suple, o sea, Dios sabe que estamos en cuarentena y que los sacerdotes no podemos hacer los sacramentos públicos. Por eso lo estoy haciendo delante de una cámara para llegar a ustedes. Sin embargo, ustedes en familia sí pueden hacer los signos de la cena del Señor y de la comunión. ¿Cómo? Escuchando su palabra, compartiendo el pan, y que algunos en la mesa bendigan la tortilla, repartan, rompan la tortilla y la coman entre todos, y están haciendo la comunión. Y hago la misma con la copa. Y uno puede decir, pero no es lo mismo. Pero Dios sabe que no podemos hacer otra cosa. Dios sabe que eso está bien. Como las primeras comunidades, en realidad, insisto en esto, porque las primeras comunidades, como los discípulos de Maús y demás, hacían partir el pan en sus casas, entre familias. Hasta los primeros 7 siglos no había templos, los cristianos no iban a templos. En sus casas meditaban la palabra, partían el pan y la compartían. Entonces, ¿qué estamos haciendo en esta cuarentena? Hacer esa sacralidad, ese sacramental, en nuestras casas, en nuestra familia.
juntarnos, rezar, profundizar la palabra de Dios, hacer presente a Jesús, porque cuando dos o más estén reunidos en mi nombre, allí voy a estar yo. Entonces en cada casa está Dios. Y entonces cada uno usted puede bendecir el pan, bendecir la tortilla y una copa y repartirla a los demás. Y vamos a estar haciendo el signo de comunión. Uno dice, pero eso vale, claro que vale, porque Dios lo sabe. Dios va más allá de nuestras pequeñeces humanas y nuestras fragilidades. ¿Ve? Vamos a pedirle a Dios que entonces aprendamos en esta pandemia a profundizar su fe y sus signos sacramentales. Entre nosotros, en familia, porque será un profundizar esta buena noticia de Jesús. ¿Para qué? Para ser más misioneros cuando salgamos afuera. Ojalá que así sea. Vamos a escuchar entonces, ahora en sus casas rezan el credo, pero como yo tengo el tiempo contado, vamos a pasar directamente a la oración de los fieles, que dice así: guiados por el Espíritu, por quien podemos llamar a Dios Padre, Él nos dirigimos a favor de todos los hombres y mujeres, diciendo: guíanos, Señor, con tu Espíritu. Guíanos, Señor, con tu Espíritu. Por toda la Santa Iglesia de Dios, para que se deje conducir por el Espíritu, sin imponer obstáculos a su acción de salvación y creación, y que perseveremos en medio de esta cuarentena en el camino del reino. Oremos al Señor. Guíanos, Señor, con tu Espíritu. Para que el Señor Jesús, Redentor de hombres y mujeres, venga en ayuda de todos los que trabajan a favor de la paz, de la salud, para que sean testigos del amor de Dios, oremos. Guíanos, Señor, con tu Espíritu. Por quienes no conocen al Señor, para que Dios pueda manifestarse, al igual que en las primeras comunidades cristianas, lo podamos vivir en familia y así puedan pertenecer al pueblo de Dios, oremos. Guíanos, Señor, con tu Espíritu. Por quienes se sienten abandonados, solos, más en esta dificultad, para que a la luz del Evangelio de hoy encuentren el Espíritu de Dios que acompaña los momentos más difíciles y saber que hay un Dios que se preocupa por ellos, oremos al Señor. Guíanos, Señor, con tu Espíritu. Finalmente, por todos nosotros que estamos celebrando en familia, para que no apaguemos el fuego de su Espíritu, que nos alienta desde el bautismo y caminemos conforme a la vida nueva que Cristo nos ha comunicado en el camino de su reino, oremos. Guíanos, Señor, con tu Espíritu. Y por supuesto, a todos los que en medio de esta pandemia nos han servido y han apoyado y han perseverado también por el servicio a los demás, oremos al Señor. Guíanos, Señor, con tu Espíritu. Señor, tú que conoces nuestros corazones, nuestros pensamientos, nuestra vida, fortalécenos en este camino de profundizar la fe para que así seamos verdaderos testigos tuyos con tu Espíritu. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a hacer las ofrendas. Bendito seas, Señor Dios del universo,
porque de tu generosidad hemos recibido este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, porque de tu generosidad hemos recibido este vino, fruto de la vida y del trabajo de hombres y mujeres. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Recen para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Padre Santo, exultante de gozo pascual, te ofrecemos este sacrificio, porque admirablemente renace y se nutre tu iglesia y persevera en el camino de tu reino con tu espíritu. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Por Él los hijos de la luz renacen a la vida eterna y se abren para los creyentes las puertas del reino de los cielos, porque en la muerte de Jesús nuestra muerte ha sido vencida y en su resurrección todos hemos resucitado a la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría que junto con los ángeles y santos te aclamamos diciendo, sin cesar: Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor. Dios que amas a hombres y mujeres y que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifiques estos dones de pan y de vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesús, Hijo tuyo y hermano nuestro, porque Él mismo, aquella noche antes de morir, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. De la misma manera, después de cenar, tomó el cáliz, volvió a dar gracias y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres y mujeres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo y nuestro hermano, a quien por su pasión y muerte en la cruz llevaste a la resurrección, anunciamos la obra de tu amor. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad, con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo Antonio y todos los obispos, y todo tu pueblo que adquiriste para ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos y hermanas. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que podamos servirlos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos que murieron, de todos los que murieron en este tiempo por lo que sea, cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, con los apóstoles y los mártires y todos los santos. Te alabaremos y glorificaremos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y con esa confianza que nos da el sentirnos hijos e hijas de Dios, recemos a nuestro Padre diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, ¿qué dijiste a tus apóstoles? La paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Como hermanos y hermanas, nos damos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
danos la paz. Este es Jesús, el Hijo de María. Felices los invitados a esta mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oh Dios, protege paternalmente a tu iglesia con amor incansable, para que renovadas por los misterios pascuales llegue a la gloria de la resurrección, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con todas y todos ustedes, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todas y todos ustedes y permanezca para siempre. Con esta alegría podemos quedarnos en la paz de Dios. Que Dios los bendiga y los proteja siempre.